Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar acompañándonos, por estar a través de la señal de Facebook de Caracol Radio, por estar en la señal de YouTube de Caracol Radio, por estar en los medios digitales de la Federación Nacional de Departamentos, por conectarse después de cuando hacemos esta emisión para escucharnos sobre un asunto que nos convoca hoy porque nos interesa muchísimo y genuinamente creemos que es un tema que merece ser discutido en el país, que merece estar en la primera plana de los diarios, de los informativos y de los lugares en donde opinamos, hablamos y pensamos sobre un futuro mejor para el país. Estamos hablando de que en este año, el 2023, conmemoraremos 160 años de la proclamación de una constitución política en Colombia. Por supuesto, la de 1863, más conocida como la Constitución de Río Negro, por homenaje al municipio antioqueño, en donde se firmó la que entonces configuró los Estados Unidos de Colombia. Por eso, en Caracol Radio y en la Federación Nacional de Departamentos queremos hablar del legado democrático, del tránsito histórico sobre la autonomía territorial, la autonomía económica y política de las regiones del país, también de las deudas y de los retos que dejó lo que fue una república federal y que después no terminó de configurarse nunca en ninguna de las constituciones que sucedieron esa carta política del siglo XIX. El 8 de mayo de 1863, en Río Negro, Antioquia, se dio vida a esta carta política de corte liberal y que rigió por 23 años la vida constitucional de Colombia bajo 163 artículos, que estableció la organización del país como una confederación de 9 estados soberanos que gozaban de autonomía fiscal y de sistemas legales propios. También una carta que propició el aumento en el recaudo de los impuestos y en el gasto público, pensando siempre en el mayor beneficio de los ciudadanos y que históricamente consolidó la separación entre el Estado y la Iglesia o las iglesias. Así, los Estados Unidos de Colombia son considerados un régimen que dio garantías plenas a los ciudadanos sobre sus libertades, con autogobiernos territoriales que dictaban sus propias leyes, que enfocaban sus trabajos en ser vigilantes del orden público y también de la estabilidad económica. Hoy, 160 años después, estamos convencidos que es un asunto que tiene toda la actualidad del mundo, que tenemos que recobrar este debate de corte progresista, porque hay tareas pendientes que no se han desarrollado para el beneficio de las regiones colombianas. De esos temas es que vamos a hablar hoy en una serie que empezamos entre Caracol Radio y la Federación Nacional de Departamentos, que nos llevará por 6 programas a lo largo de los próximos meses para desarrollar estas ideas que les hemos planteado. Y en este primer día, en esta primera ocasión, para hablar de la descentralización, de la autonomía y de la federalización, nos acompañan 3 invitados de lujo. Empiezo con Augusto Trujillo Muñoz. Augusto, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. A usted, Alfonso, por la invitación. Muchas gracias. Augusto es presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, fue senador de la República y una de las personas que más sabe de la historia y del concepto de la autonomía y de la federalización. Nos acompaña también William Zambrano Cetina. William, también bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Alfonso, mil gracias por esta invitación. Encantado de estar aquí. William fue vicepresidente del Consejo de Estado, es abogado de la Universidad del Rosario de Bogotá, especialista en Derecho Administrativo y que además está en distintos puntos del país hablando de este asunto de la federalización. ¿Ya hicieron algún evento, cierto, William? En efecto, ya tuvimos el primer evento en el Externado de Colombia. ¿En Bogotá? En Bogotá, en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, y mañana estaremos en Cartagena, en la Universidad Libre, y el viernes en Ibagué, en la Universidad de Tolima. Y el miércoles siguiente en Popayán. Todos estos son días de abril. De abril. Y remataremos en Río Negro, ¿no? El 8 de mayo. El 3 de mayo ya es Popayán y ya luego será 8 y 9 de mayo en Río Negro, ya el evento, digamos, central de esta celebración. Y nos acompaña también descentralizado, como debe ser con este tema del que nos convoca, conectado a través de los medios digitales, de internet, Salomón Kalmanovitz. Salomón, también muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a este foro. Bueno, muchas gracias por invitarme. Salomón Kalmanovitz fue codirector del Banco de la República, es economista, es filósofo, aparece con frecuencia en medios de comunicación desarrollando sus ideas y opinando de asuntos de la vida del país. Hemos dicho entonces que la razón histórica que nos convoca es esa Constitución de 1863, la Constitución Federal,
la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, que es un hecho histórico porque fue la única vez en nuestra historia independiente en que se estructuró el Estado de una manera distinta como la conocemos, no con una figura de gobierno central, sino con una relación regional de federación, una confederación realmente en que los estados tenían soberanía. Así que comienzo preguntándoles a ustedes, ¿qué fue lo que hizo posible que en ese momento de nuestra historia, hace 160 años, el país pensara e hiciera realidad un Estado federal y no un Estado central como tuvimos durante todo el resto de nuestra historia independiente? Arranco con usted, William, cuéntenos. Bueno, esa Constitución de 1863 en realidad es lo que pudiéramos llamar un tercer momento de la idea federalista en el siglo XIX. Arrancamos nuestra historia constitucional en 1811, viene luego la independencia real y en nuestra primera constitución de 1821 y las constituciones que vendrán luego, la del 30, 32, van a tener una lógica de administración central. El énfasis desde el punto de vista centralizado lo va a dar el 43, pero precisamente comenzaron a hacerse evidentes los mismos debates que desde el nacimiento mismo de nuestra institucionalidad se dieron en 1811. La primera república nuestra fue una república que estuvo marcada por ese debate entre centralistas y federalistas. De alguna manera, esas discusiones subsistieron y durante toda esa primera mitad del siglo XIX, esa discusión entre la forma de organización del Estado, central o federal, se mantuvo. Augusto Hernández, uno de los invitados en el externado, decía que esa discusión en realidad estuvo presente desde el primer momento y había una idea de esa herencia que teníamos del española, unas realidades locales, una realidad municipal, una identidad local que se mantiene y que choca con las necesidades de entonces de construir nación. Viene en 1853 una constitución que se ha conocido como Centro Federal. Vicisitudes nos van a llevar a una nueva constitución en 1858 y la figura particular de la que muy seguramente hablaremos más adelante, de Mosquera, como personaje central de ese medio siglo, pues van a llevar a que en reacción a los intentos precisamente de recentralización que va a hacer en ese momento Ospina Rodríguez, va a tener una reacción del general Mosquera y se va a producir el escenario que va a llevar a una verdadera constitución federal en 1863. De manera piñuscada, un recuento rápido de cómo llegamos a esa constitución del 63. Y a partir de ahí se consolida verdaderamente la idea de un Estado federal en el que estados soberanos pues van a tener autogobierno y van a manejar sus propios asuntos y van a tener una preponderancia mucho mayor que el Estado central, que va a ser bastante débil. Y pues es una de las características precisamente de ese texto constitucional. Salomón, lo convoco también a usted a esta charla para que nos cuente desde una visión histórica y también, que es una de sus especialidades, una visión económica, ¿por qué se dio esa posibilidad y cómo se dio esa posibilidad de un Estado federal? Por ejemplo, ¿cómo manejaban las cuentas y cómo repartían el presupuesto los estados soberanos en ese momento? Pues una de las iniciativas más importantes ya en 1855 fue la del Estado, pues lo que era el Departamento de Panamá, tenía pues una preocupación muy grande porque estaba verdaderamente por fuera del rango de transporte con el resto del país, pues una situación muy aislada, y verdaderamente ellos querían y demandaban tener un
una soberanía bastante fuerte con relación al centro político que se estaba construyendo en ese momento. Entonces, Panamá sentó como las bases, digamos, las justificaciones fundamentales para tener una federación en la cual cada uno tuviera una autonomía grande sobre el manejo de su política, de su economía, y de que pudiera, digamos, movilizar sus recursos para poder desarrollarse. Y Panamá en especial, pues por su sitio privilegiado en el Istmo, pensaba ya desde ese entonces y pues ya tenía construido el ferrocarril interoceánico que habían con capital norteamericano. Entonces ya se veían como, digamos, pues la puerta que debía construirse entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Entonces ellos siempre, desde el principio, tuvieron una idea muy clara de que necesitaban autonomía, y eso verdaderamente pegó entre las otras fuerzas políticas, y eventualmente en el 63 lograron pues que su visión fuera adoptada por la Convención de Río Negro. Entonces, digamos, ahí hubo un papel muy importante Panamá, y bueno, en ese momento era el territorio más rico con el que contaba la República de Colombia. Tenía pues, pues toda la colonización norteamericana del oeste pasaba por Panamá. Entonces era un sitio muy transitado, donde se movía mucho dinero, era cosmopolita, se movían varias religiones. Entonces también tuvieron una visión de un Estado laico, porque de otra manera pues hubiera sido un obstáculo para esa población flotante que pasaba de un lado a otro y que tenía varios credos, si se encontraba con un monopolio religioso como el que después consagraría la Constitución de 1886. Así que en ese momento Panamá sentó, digamos, como las condiciones ideológicas y las justificaciones para que la República se integrara de manera federalista. Pues no sé, pues las condiciones económicas que se generan a partir del federalismo son muy propicias para el desarrollo económico. Pues hay una competencia entre los estados por recursos, por capital, por mano de obra capacitada. Por lo tanto, digamos, todas las remuneraciones de los factores obtienen precios pues, justos, digámoslo así. Cada estado pues trata de maximizar también su ingreso tributario, cuida mucho cómo se lo gasta. Esa es otra de las ventajas que tiene un sistema federal, que conduce a que haya un equilibrio fiscal entre cada una de las regiones que componen la federación. Entonces, digamos que bajo esas circunstancias, pues cada uno de los estados, a partir del 63, hicieron pues su máximo esfuerzo para desarrollarse con base en sus ventajas geográficas, sus ventajas comparativas. Y eso pues fue una disposición y una energía que después se perdió con la hipercentralización que vino a partir de 1886, donde se perdieron, pues ya las energías que había en cada región fueron anuladas, sometidas por un poder central
que verdaderamente tampoco era muy fuerte, pero que se llevó pues, los presupuestos locales, expolió a todas las regiones, le quitó recursos, le quitó las minas, le quitó sus riquezas y bueno, fue una situación pues, que fue la inversa a cómo se fue formando la nación colombiana en esos primeros 23 años de la Constitución de 1863. Salomón, gracias y seguimos en esta primera revisión del asunto que nos convoca en esta charla sobre el federalismo que tuvo Colombia en el siglo XIX, sobre la expresión que eso significa en la autonomía territorial y las deudas históricas que creemos tenemos en esa regionalización del país. Seguimos, les digo, con Augusto Trujillo Muñoz, que como les contábamos es el presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Y por eso, Augusto, a usted le pregunto, también con ese enfoque histórico, que cómo funcionaba esa relación central federal en 1863, cómo era la figura del Congreso y del Senado, por ejemplo, un poco para que lo podamos comparar, quienes nos escuchan y nos ven puedan compararlo con lo que tenemos hoy. A ver, Alfonso, yo voy a contestar su pregunta comenzando por un planteamiento que formuló William hace un momento, que me parece que es muy apropiado y muy pertinente. Cuando comenzó la vida republicana en 1811, comenzó de una manera que pudiéramos llamar autonómica. 1810, que se hizo con cabildos, fue una fecha fundamental de la historia colombiana, se volvió el Día de la Independencia, pero lo que en 1810 realmente ocurrió no fue la independencia de Colombia. Nadie pidió la independencia de Colombia de España en 1810. La generación precursora, que fueron Camilo Torres y el Sabio Caldas y Acevedo Gómez, José María Carbonell, lo que pidieron ese día por presión incluso ciudadana fue que la Junta Suprema de Gobierno, la Junta Provisional, hiciera una constitución. Y pedir una constitución de 1810 supone una revolución gigantesca. Esa constitución se produjo un año después en Cundinamarca. William se refirió a esa constitución, y a partir de ahí hubo constituciones provinciales en Colombia, y creo que eso es clave de expresar. No había Estado-nación, no había república, no había nada, eran constituciones en Cundinamarca y en Tunja y en Cartagena y en Monpós y en Mariquita y en Neiva. Eso tenía un carácter autonómico, que era una especie de vieja vocación de los españoles desde los tiempos forales de la Edad Media. Había una cosa provincial ahí en la cultura española que vino en el equipaje cultural de los conquistadores. Eso se rompió en el año 20, como también lo dijo William, en el año 21 con la Constitución de Cúcuta, y se afianzó mucho en el año 43. Pero en el 53 se revivió esa cosa autonómica, porque la Constitución de 1853 sí que era municipalista. Y ese municipalismo de 1853 de alguna manera tiene raíz allá en 1810, en 1811, y volvió a reaparecer después por el camino, tanto que en 1991 el municipio fue declarado la entidad fundamental del Estado. Entonces yo quiero mencionar eso porque me parece que la idea de autonomía municipal, la misma idea de federalismo, tuvo un origen autonómico y municipalista en la historia colombiana. Y eso me parece que no ha sido suficientemente resaltado por la historiografía del derecho en Colombia. Salomón tiene razón en que Panamá fue el detonante del federalismo. No recuerdo la fecha, él la mencionó, creo que en el 55, en 1855, y ahí se abrió una opción auténticamente federal, yo creo que con influencia norteamericana,
porque la salud norteamericana iba en el siglo XIX mejorando lenta pero seguramente, y entonces se pensó que aquí podíamos ser hijos intelectuales de eso. Creo que no salió bien, y el federalismo norteamericano, que fue un factor de unión entre sus estados, sus viejas colonias, aquí fue un factor de división que debió haberse mirado desde un poco antes, porque la guerra de los supremos desde el año 39, 40, por ahí 41, puso muy de presente que las élites regionales tenían más vocación de consolidar su poder regional que de construir puentes interregionales. Creo que ese es un punto que vale la pena mencionar, y finalmente decir que Murillo Toro, en algún momento, no estoy recordando bien el momento histórico, pero hay un libro clásico ya en la historia política colombiana que se llama El Olimpo Radical. Ese libro es de Rodríguez Piñeres, de Eduardo Rodríguez Piñeres. Y ahí Eduardo Rodríguez Piñeres dice que Murillo Toro, después de haber sido presidente dos veces, le confesó a sus discípulos Nicolás Esguerra y Clímaco Iriarte que él había sido un partidario devoto del federalismo, pero que cuando pasaron todas las cosas que pasaron, y critica un poco, tal vez mucho, a Mosquera, descubre que tal vez el país no debió pasar nunca de lo que fue la Constitución de 1853, que entre otras cosas el propio Murillo había inspirado en el gobierno de José María Obando. Además, Obando y Mosquera fueron dos caudillos muy importantes, frente a los cuales la juventud de esas generaciones de los Samper de los años 50 reaccionaron tratando de ponerle controles a esos caudillos, y buena parte de eso produjo que las constituciones tuvieran connotaciones de tipo regional. Bueno, ha dicho una cosa que me llama mucho la atención, Augusto, y es que no salió bien ese experimento, ese momento de la historia, y ha mencionado incluso el hecho de que el propio presidente Murillo Toro, después de su ejercicio, mostrara algún tipo de arrepentimiento. Como lo que nos interesa es traer esas enseñanzas del pasado y ver qué nos pueden servir en lo que estamos intentando construir en Colombia, les pregunto a los tres, ¿cómo podríamos hoy, un poco mirando ese experimento de hace tantos años, 160, qué podríamos traer hoy para lograr construir esos puentes interregionales y avanzar hacia lo que dice nuestro título, hacia la descentralización y hacia la autonomía territorial, más allá de que esto se llame federalización y que haya un cambio constitucional o no, que no se trata de eso, sino cómo podemos realmente fortalecer las regiones, siendo que cada día quienes, por ejemplo, registramos noticias, contamos del abandono de las regiones, de la periferia, de la falta de Estado en casi todo el país. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podríamos aprender de ese experimento con todos los errores históricos que usted nos ha señalado? ¿Quién quiere de ustedes empezar? ¿Salomón? ¿William? Bueno, yo Señor, lo escuchamos. El federalismo, para que funcione, necesita tener un centro político fuerte. Actúe primero como árbitro, y segundo, cuando haya, digamos, conflicto entre los estados, sea el árbitro que resuelva esos conflictos, pero para eso tiene que tener una fuerza mayor que la de los estados soberanos. O sea, su ejército debe ser mucho más fuerte que el de las guardias de cada uno de los estados. Y en el caso colombiano lo que se dio fue, y quizás porque estaban, digamos, salvaguardándose del poder de los caudillos, decidieron que el centro del país o el centro político debía ser débil. Y eso se nota mucho, pues, en los periodos presidenciales. El presidente general tenía 2 años de periodo, y los presidentes de cada estado soberano tenían 4 años de periodo. Entonces ya ahí hubo una falla que
en cierta forma condujo a la anarquía, porque no había, digamos, en la estructura un centro poderoso con sus armas que impusiera una disciplina sobre los demás, sobre todo cuando se trataran de invadir, quedarse con territorio de los estados vecinos o digamos, no querían entrar en acuerdos para construir caminos, puentes, etcétera. Entonces, digamos, ese centro operaba para lograr que se pusieran de acuerdo y que realmente funcionara la unión de manera armónica. Y pues en el caso del federalismo norteamericano, quizás porque estaban enfrentados con el poder colonial de Inglaterra y estaban muy a la defensiva, entonces el centro político en Washington tenía a su disposición un ejército completo muy fuerte contra el cual no podían medirse ninguno de los otros estados de la Confederación. Entonces, digamos, ahí fue la primera grieta que tuvo el sistema federal colombiano al no tener un centro político fuerte que impusiera una disciplina, que tuviera la fuerza, que tuviera los recursos y para que también, pues, digamos, arrastrara a los estados más débiles, que hiciera, digamos, compensación entre los débiles y más fuertes, cierta reasignación de los presupuestos y de los tributos. Eso no se hizo y verdaderamente siguió siendo, y bueno, no había ninguna, desde la rebelión contra los españoles, que fue una independencia tributaria fundamentalmente, pues digamos, todo el espectro político fue muy reacio a autoimponerse tributaciones importantes que permitieran, pues, el desarrollo de la infraestructura o todos los otros elementos que necesita de seguridad, sí, digamos, servicios públicos, que necesita, pues, una región y por lo tanto, digamos, solamente hubo dos estados verdaderamente prósperos, que eran Antioquia y Cundinamarca, y el resto eran relativamente pobretones y pues no tenían como recursos para poder desarrollarse. Y entonces lo que sucedió fue que se desarrollaron fuertemente Antioquia y Cundinamarca, y el resto de los estados soberanos y de sus ciudades capitales siguieron siendo muy pobres y no pudieron avanzar mucho. Entonces es como una historia de que el federalismo no tuvo, digamos, pues le faltó un engranaje fundamental, que era que necesitaba tener un centro político fuerte que impusiera una disciplina que fuera seguido por los demás en las iniciativas tributarias y de gasto, y por lo tanto, pues, yo creo que eso fue uno de los factores que llevó a su fracaso. William, también le traslado esa pregunta de viendo hacia 160 años atrás, ¿qué aprendizajes podemos traer a hoy? Yo creo que el legado de la Constitución de 1863 es tan rico que habría que dividirlo en por lo menos cuatro ejes. Yo creo que hay un legado libertario enorme. De hecho, ese artículo 15 de la Constitución de 1863, en buena parte retomado en la del 91, por sí solo daría para una agenda de análisis exclusivamente en eso. Y creo que el análisis, por ejemplo, sobre... ¿Qué era lo que decía ese artículo? Ese artículo señalaba cuáles eran las libertades que se reconocían y que se debían proteger. Dice, es base esencial invariable de la unión entre los estados el reconocimiento y la garantía por parte del gobierno general y de los gobiernos de todos y cada uno de los estados
de los derechos individuales que pertenecen a los habitantes transeúntes en los Estados Unidos de Colombia. La inviolabilidad de la vida humana. No ser condenado a pena corporal por más de 10 años. La libertad individual que no tiene más límites que la libertad de otro individuo, es decir, la facultad de hacer u omitir todo aquello de cuya ejecución u omisión no resulte daño a otro individuo o a la comunidad. Y sigue ese artículo con una riqueza dogmática enorme. Podríamos asimilar al capítulo de las libertades, de los derechos fundamentales de la Constitución. De la Constitución actual, pero con un elemento adicional que vale la pena debatir, y de hecho en alguno de los eventos que estamos preparando queremos que se aborde de manera específica. La Constitución del 63 establecía con carácter absoluto la libertad de prensa, la libertad de opinión. Hoy diríamos que ese carácter absoluto hoy merece un cierto análisis porque hemos entrado en una cierta lógica. Pero esa creencia absoluta en las libertades creo que es un primer legado muy importante de la Constitución del 63. Un segundo legado que creo que es muy importante es que esa Constitución señalaba que el gobierno se organizaba bajo una lógica de un gobierno popular, representativo, alternativo y responsable. Es decir, señalaba unas características para el ejercicio de la gestión pública que se convierte prácticamente en un modelo y en una guía muy interesante de ahí en adelante. Un tercer elemento que puede resultar importante de destacar, el doctor Kalmanovic señalaba cómo de alguna manera lo que se le critica a la Constitución del 63, que es la debilidad del poder central, tenía una explicación más histórica o más de las circunstancias del tiempo que del propio diseño. Era una Constitución hecha para contener a una persona, que era el general Mosquera, y por lo tanto la debilidad del centro estaba construida, o muchas de las instituciones estaban allí para tratar de contener ese personaje. Y entonces esa debilidad resultó en uno de los factores que después llevaron a que esa experiencia no terminara o no prosperara como se esperaba inicialmente. Pero tal vez el otro elemento que está ligado a ese es que en todo caso esa Constitución consagró unos equilibrios entre las instituciones, en la relación entre el Congreso. Usted preguntaba por el Congreso, por el Ejecutivo. Los periodos reducidos de 2 años para el presidente contrastaban con el periodo de 4 años de los magistrados de la Corte Suprema Federal. Desde entonces se creía en el árbitro, en el juez, en nuestra historia constitucional, la creencia en que hay una rama judicial, un poder judicial que sirve de árbitro. Creo que encuentra también su ejemplo aquí en el 63. Y un cuarto elemento, que retomando lo que señalaba el doctor Kalmanovic también, que vale la pena retomar, es ese sentimiento de que las regiones, de que cada porción podía ser motor de desarrollo. Las realidades no llevaron a eso, y como él señalaba, particularmente 2 estados en particular se fortalecieron, pero lo que sí quedó y lo que debe rescatarse es ese espíritu de libertad para las regiones para que puedan ser motores de desarrollo. Y creo que en esa lógica el legado del 63 resulta muy interesante rescatarlo en este momento. Y es de donde podemos sacar aprendizajes para las necesidades cotidianas de la actualidad. Entonces, voy con usted ahora, Augusto, para hablar de este asunto de qué aprendizaje se le ocurre que podemos traer del 63. Bueno, yo creo que el primer mensaje fundamental de esa Constitución del 63 fue consolidar histórica y conceptualmente la idea de que Colombia es un país de regiones. No estaba muy claro eso antes, aunque la geografía así lo disponía, pues porque lo que se había manejado por ese entonces no eran tanto las regiones, sino las provincias, como lo dijimos hace un rato, y las constituciones eran provinciales y las constituciones eran municipalistas. Con el federalismo quedó
consolidada la idea de que Colombia es un país de regiones, y es una idea que siguió siendo manejada siempre. En el 91, por cierto, la idea de que las regiones saldrían fortalecidas fue una constante durante todo el periodo que estuvo sesionando la Asamblea Constituyente. Eso viene del sistema federal de 1863, que por cierto duró más, es tal vez una de las constituciones que más ha durado, la de 1863, más que otras anteriores y que otras posteriores. La misma Constitución del 91 ha sido más reformada que la de 1863. Aquí tenemos unas constituciones. En el 91, la Constitución del 91 ha tenido no solo reformas, sino contrarreformas, y en algunos aspectos ni siquiera contrarreformas, sino que no ha sido cabalmente desarrollada en varios temas fundamentales, entre ellos de la autonomía territorial. Pero ese es un legado importante del 63, que yo creo que está ahí para que actualmente se retome, se recupere. A mí me parece que estos eventos que está programando la Federación de Departamentos tienen fundamentalmente ese propósito, y ojalá lo tengan, y ojalá tengan además resultados en materia de desarrollo, porque este es un país de regiones en la historia, es un país de regiones en la política, es un país de regiones en la cultura de la gente, pero no ha podido ser un país de regiones en la Constitución, porque incluso las regiones que entraron fortalecidas en el año 91 al seno de la Constituyente, yo recuerdo los titulares de prensa, ahora sí se van a fortalecer las regiones, qué sé yo. En cambio los departamentos fueron muertos. Resulta que el constituyente ahí yo creo que patinó un poco, porque terminó haciendo una especie de una cosa simbiótica ahí entre departamentos y regiones, que no ha permitido que eso se desarrolle cabalmente. Yo creo que este evento desde la Federación de Departamentos puede contribuir a que se aclare ese mensaje del 63 y se proyecte hacia el futuro la posibilidad de consolidar una relación de puente de doble vía más viable entre una institución y la otra. Pues quiero aprovechar, Augusto, esa opinión suya, ese planteamiento que nos hace, porque creo que es quizá lo más importante que podemos aportar en este momento a la discusión. Estamos en un año, no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero pues es un hecho relevante, estamos en un año de elecciones regionales. Vamos a escoger alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, ediles en los departamentos y municipios del país. Y tanto por ese proceso electoral como porque es un tema recurrente, solemos estar hablando de la necesidad de fortalecer las regiones y usar mucho esa frase que usted ha usado, que es verdadera: Colombia es un país de regiones, con diferencias muy grandes geográficas, culturales, históricas, sociales en las regiones. Pero en ese marco de lo que usted nos está señalando, de manera inmediata, ¿qué podríamos hacer? Estamos discutiendo un plan de desarrollo, estamos con la posibilidad de hacer unos cambios constitucionales interesantes que plantea el gobierno, que se llama Gobierno del Cambio, se reconoce así. ¿Qué tipo de cambios podríamos hacer de manera inmediata en el país para reconstruir esa figura de las regiones y de las autonomías, pero darles un desarrollo que no ha tenido históricamente y que tampoco ha tenido con la Constitución que nos rige? Bueno, Alonso, yo lo primero que creo es que hay que divorciar fundamentalmente el proceso electoral territorial o los procesos electorales territoriales de los procesos electorales nacionales. Yo he estado, por razones de oficio, por el hecho mismo de que la Academia Colombiana de Jurisprudencia tiene unos capítulos en distintos departamentos del país, en fin, he estado en varios departamentos de Colombia en este semestre, y he visto cómo la gran mayoría de los planteamientos electorales de los partidos políticos están tratando de construir un esquema electoral en función de lo que pasa en Bogotá. Es que aquí no hemos podido conseguir un candidato alternativo
para aquí, para esta ciudad o para este departamento. Es que yo creo que, es más, los mismos partidos nacionales están enviando mensajes a los departamentos para que se hagan formulaciones políticos regionales referidas a lo que pasa en la política nacional. Eso me parece que es un error. Me parece que las elecciones territoriales deben estar divorciadas políticamente de la nacional, y creo que así lo quiso el constituyente, y por eso no coinciden, por eso no son simultáneas. Entonces, ¿por qué no puede haber un candidato a la gobernación o a la alcaldía en cualquier municipio del país o en cualquier departamento que no tenga nada que ver con el gobierno nacional, que no esté ni a favor ni en contra, que a favor de él puedan votar desde la derecha hasta la izquierda, desde todos los centros posibles? Ese es un punto que el país tiene que rescatar, recuperar. Una cosa es la política territorial y otra es la política nacional. Para eso hay elecciones nacionales, pero las elecciones territoriales no son un plebiscito ni a favor ni en contra de ningún presidente en ningún momento. Son elecciones locales, regionales, y si lo consolidamos así, los hechos solos van comenzando a delinear unas políticas que finalmente se vuelven cultura. Porque ese es un gran problema. Sigue habiendo, tal vez, como decía, tal vez Calvanovich, no sé si Salomón, no sé si fue William, hay un centro demasiado fuerte que además no quiere perder poder. La descentralización ha funcionado en Colombia más o menos, porque es que la descentralización reparte funciones, reparte competencias, pero no reparte tanto poder como sí repartiría poder la autonomía o la aproximación a estos planteamientos libertarios que hemos estado haciendo. Salomón, también para usted, ¿qué ideas tiene para este momento histórico, para ese desarrollo de la descentralización o de la autonomía territorial? Bueno, primero que todo, los departamentos son entes atrofiados financieramente. Entonces, pues digamos, viven de los impuestos al vicio, al alcohol, al tabaco y a las loterías, a los juegos de azar. Eso mata al departamento, o sea, no tiene vida, no tiene vida económica, no tiene fortaleza. Entonces, una primera idea es de que tenga unos tributos, digamos, sustanciales que le den fuerza y vigor y pueda acometer tareas y pueda desarrollar la infraestructura de cada departamento, etc. Los departamentos fueron atropellados y divididos, atomizados para que no hubiera ningún poder allí. O sea, esa es una tragedia. Entonces, habría que pensar en consolidar departamentos para que fueran más fuertes. Y eso pues ningún departamento ya quiere hacerlo porque algo pierde si entra en asociación con otro. Entonces, estamos en una situación que es muy difícil de cambiar. Los municipios, fíjese usted, los municipios tienen el impuesto predial y los municipios, y sobre todo los más ricos, han podido prosperar, digamos, gracias a que cuentan con recursos, y digamos la política también se ha vuelto más competitiva, entonces digamos eso permite que haya menos corrupción, o digamos que los recursos puedan ser canalizados hacia las preferencias de los ciudadanos. Eso no sucede con los departamentos. Entonces, los departamentos verdaderamente se han vuelto algo pues muy débil desde todo punto de vista y sobre todo financiero, y para poder empezar a remediar esa situación hay que darles unos recursos, unos impuestos. Puede ser un impuesto a la renta, una sobretasa al impuesto a la renta que recoge el gobierno nacional y se lo pasa al departamento para que tenga fuerza, para que tenga vigor, para que pueda hacer obras, para que pueda desarrollar el departamento. Pero así no se puede, así tal que la cerveza, que la lotería, eso no da para hacer nada. Entonces, digamos, eso es ridículo.
y bueno, los municipios están muy bien y yo creo que, digamos, pues podrían fortalecerse aún más si hubiera, digamos, un impuesto a las ventas compartido pues que el IVA nacional sea compartido, un pedacito para el departamento, otro pedazo para el municipio, y que el gobierno central no se quede con el botín. Entonces, digamos, hay que pensar todas esas cosas, cómo se logra un equilibrio de que los recursos que le entran al Estado estén mejor repartidos entre el gobierno central, que es la cuota del león, se queda casi con todo, mientras que los departamentos no se quedan con nada, y los municipios viven del predial y de su propio desarrollo económico, porque, digamos, el desarrollo económico fortalece el valor de la propiedad y eso enriquece a los municipios que son más prósperos. Pero, digamos, para el resto eso no sucede. Entonces, digamos, también debería quedarse como un flujo entre los municipios, pues entre los departamentos ricos y los pobres, que hiciera alguna repartición de parte de sus excedentes, se repartieran hacia Magdalena, que es el más pobre de todos, o los nuevos departamentos son todavía más pobres que el Magdalena, pero digamos hay que pensar también en eso, de cómo se hace que haya un mayor equilibrio presupuestal y que no tenga que ver estrictamente con que lo que recaudan se lo quedan todo. Tendríamos que pensar en formas más equitativas de reparto de los recursos tributarios para que los departamentos más débiles también reciban recursos mayores, si no están condenados pues a una espiral de la miseria. Sí que hemos hablado de separación de elecciones territoriales y nacionales, de darle verdadero poder a las regiones, aquí de mayor libertad económica, tarifaria y positiva a las regiones. ¿Qué otras ideas tiene usted, William, para hoy? Bueno, habría un elemento fundamental que nos lleva al tema jurídico, porque en estos primeros eventos que hemos llevado a cabo, ha quedado evidente, por ejemplo, que como decía Augusto Trujillo, el título de la Constitución sobre ordenamiento territorial es un título bastante deficiente y que quedó para muchos inacabado. Y ese título no necesariamente quiere decir que deba modificarse sustancialmente. Lo que para muchos el mensaje es: cúmplase la Constitución. La Constitución señala en el artículo 287 un núcleo esencial para reconocido para la autonomía de las entidades territoriales. Es más, se dice que las entidades territoriales tienen el derecho, habla de derecho. ¿Derecho a qué? A gobernarse por autoridades propias, a manejar sus propios recursos, a participar de las rentas regionales, pero incluso ese núcleo esencial ha quedado en realidad reducido a prácticamente nada. En realidad lo que hay que es reorientar ese entendimiento de la autonomía territorial para darle su verdadera oportunidad y su verdadero significado. Y eso implica que volvamos a mirar los elementos que están ahí en la Constitución y que todo el mundo coincide en que no han sido lo suficientemente desarrollados, no han sido lo suficientemente puestos a operar. Están allí las herramientas y esas herramientas tenemos que utilizarlas en el sentido de dar a las regiones, a los departamentos, a los municipios, y en este caso estamos hablando de los departamentos en particular, como lo señalaba Salomón Kalmanovitz, para que no sean aquellos que tienen la parte más reducida y casi que están condenados o como si se quisiera que estuvieran condenados a tener una actuación limitada. Debemos darle todas las posibilidades para que ellos puedan cumplir ese papel que en el modelo resulta fundamental para poder aterrizar en el territorio
la actuación del Estado y para que desde los territorios se pueda generar desarrollo. Estamos acercándonos al... Si usted me permite, claro, Augusto. Quiero decir una cosa a propósito de lo que plantea el doctor Zambrano, William, que acaba de hablar de los derechos de las entidades territoriales y menciona el artículo 287 de la Constitución y además formula la idea de una problemática de tipo jurídico. Me parece que eso es clave lo que él acaba de decir, porque además el artículo que él menciona dice que las entidades territoriales tienen autonomía para la defensa de sus intereses. Y ojo, Alfonso, si las entidades territoriales tienen autonomía para la defensa de sus intereses, hay que partir de la base de que los intereses del departamento de Santander no son los mismos del departamento del Cauca, ni los intereses de Antioquia son los mismos que del departamento del Huila. Es más, los intereses de Uribia en La Guajira son distintos a los intereses de Ipiales en Nariño, y para no ir lejos, puede que no haya intereses complementarios, sino incluso contradictorios entre el municipio de Flandes y de Girardot, que quedan enfrente aquí en Cundinamarca. Eso entonces quiere decir que hay que apelar al pluralismo jurídico para que desde el Congreso eventualmente se puedan dictar normas que tengan que ver con la zona andina, pero no con la zona llanera, o al revés, normas que tienen que ver con los departamentos de la Orinoquia, pero no con el de la Amazonia, o con el del Pacífico, pero no con el del Atlántico. Ese es un punto clave que está formulado en la Constitución, pero que se está quedando escrito. El pluralismo jurídico está para responder a intereses jurídicos distintos y eventualmente opuestos, pero en todo caso legítimos, de cada una de las entidades territoriales y en este caso de los departamentos. Les decía Augusto que estamos llegando al final de esta charla, esta primera hora de conversación, este primer capítulo de los 6 que haremos en las próximas semanas sobre descentralización, autonomía territorial y federalismo. Antes del final quiero hacerles una pregunta corta a cada uno de ustedes, porque como nuestro propósito de este primer día era hablar sobre la historia que nos dejó la Constitución Federal de 1863, Salomón Kalmonovitz, si pudiera traer a hoy un artículo, una idea, un hecho que nos dejó la Constitución de Río Negro, ¿cuál sería? Pues no sabría decirle, pero pues la idea de que hay distribuir el poder entre las regiones, o sea, que no debilitar el centro político que la Constitución del 86 lo volvió una verdadera dictadura, y que la del 91 no logró desmontar del todo. Entonces, digamos, devolver el poder, o una parte muy grande del poder, a las regiones, a los departamentos en este caso. Y digamos, eso me parecería, digamos, una reforma que podría tomar cuerpo en futuro próximo. ¿Qué traería del 63 a hoy? Yo traería más que un artículo y más que un planteamiento jurídico, político, buscaría la forma de traer una enseñanza cultural. El 63 sirvió para dos cosas: para consolidar la idea regional en Colombia, y eso nos hace falta, y dos, para detener el avance excesivo de los caudillos de la época, que Colombia siempre ha tenido, y como es presidencialista, pues ha sido proclive al caudillismo. Yo creo que esas dos cosas, el 63 nos permite aprender que no son, la primera, el caudillismo no es bueno, y el regionalismo sí. Esas dos cosas, si pudiéramos hacerlas de alguna manera cultura, si volverlas culturalmente importantes en el medio, el país cambiaría 100%. Y William, ¿usted qué traería hoy? Bueno, yo voy a referirme a uno de los artículos. Son muchos los artículos que son además bellamente escritos del 63. Dice:
en obsequio de la integridad nacional, de la marcha expedita de la Unión y de las relaciones pacíficas entre los estados, estos se comprometen, numeral 1, a organizarse conforme a los principios del gobierno popular, electivo, representativo, alternativo y responsable. Todo un mensaje de gestión pública, de entendimiento de que la idea federal no significa desunión, sino todo lo contrario, fortalecimiento de la unidad en la diversidad. Pues hemos llegado así al final. Quiero agradecerles muy especialmente a Augusto Trujillo Muñoz, el presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a William Zambrano Cetina, ex vicepresidente, magistrado del Consejo de Estado, y a Salomón Kalmanovich, ex codirector del Banco de la República, por acompañarnos hoy, por compartirnos sus pensamientos, sus ideas, sus opiniones, por ayudarnos a pensar en un país mucho mejor. Y a todos ustedes, por supuesto, un agradecimiento infinito por habernos acompañado a través de las redes sociales de Caracol Radio, de los medios digitales de la Federación Nacional de Departamentos, y a todos les extendemos la invitación para que nos repitan esa audiencia, que continúen con nosotros para los próximos capítulos en que seguiremos hablando sobre descentralización, autonomía, federalismo en Colombia. La próxima vez, por ejemplo, vamos a hablar de las necesidades que tiene el país sobre diversidad territorial o a partir de la diversidad territorial. Muchas gracias a todos y que sigan pasando un muy buen día.